y pues muchas personas fallecieron, pero dentro de los que iban en el avión, pues sobrevivieron más de 60 días en los Andes, que los que no conocen los Andes, pues es una superficie rocosa, o sea, son muchas montañas donde hace mucha nieve, güey. Sí, entonces me veo ahí. es muy complicado sobrevivir en una situación así, y entonces ellos pues sobrevivieron mucho tiempo. Que de hecho, por decir científicamente, pues una persona no puede vivir más de 10, 15 días sin tomar agua o sin comer, güey. Entonces estaban en una situación muy complicada, donde pues no tenían los suficientes alimentos para poder sobrevivir, y más cuando tú estás cuando tú estás en una situación así como la de ellos estaban, que había nieve, el cuerpo humano gasta más energías, güey. Por lo mismo, güey, porque está tratando, pues, de sobrevivir. Y entonces ellos, se llevaron se fueron al extremo de, bueno, no sé si extremo es lo que ahorita vamos a analizar, güey. Se llevaron y para sobrevivir comenzaron a comerse la carne de los que habían fallecido en el accidente, güey. Entonces fue la forma que ellos pudieron sobrevivir, güey. O sea, pudieron pues llegar a ese grado de que los pudieran rescatar. A esto, a pesar de que ya las autoridades a los 10 días, como es el protocolo de búsqueda, a los 10 días, como ven que ya no hay forma de que puedan sobrevivir, pues los dejaron de buscar. Entonces, pero ahí dentro de que los dejaron de buscar, ellos comprenden que no todo está perdido, sino también puede ser algo afortunado, porque ya depende de ellos la sobrevivencia. O sea, ya no depende de quedarte ahí esperando a que vayan por ti, sino ya puedes tú accionar para poder llegar a sobrevivir. Entonces, pues es una situación donde te digo, güey, te proyectan mucho cómo en situaciones de riesgo o en situaciones de máximo extremo tiendes a ver una unidad. O sea, cómo tienden a verse como, pues hasta cierta manera ya hay una empatía y empiezan a generar como hermandad, güey. Entonces dentro de esta hermandad, pues llegan a hacer cosas que nosotros desde otra óptica decimos, ¿cómo te vas a comer gente humana? Pero ya en una situación así extrema, pues ya no te queda de otra. Y entonces, de hecho, ellos mismos, los que sobrevivieron, juran en que el que muera va, o sea, cede como la voluntad de que lo puedan comer, güey. No. Pero en situaciones donde se empiezan a tener mucha hermandad, güey. Empiezan a tener como un sentido de que tenemos que sobrevivir. Y entra un tema que de hecho a mí me quedó muy marcado. Que de hecho ayer vi la película y me quedó así bien en la mente. Como todos ellos los inspiraba el poder o les daba el aliento de poder sobrevivir el hecho de que existía alguien que te estaba esperando en casa, güey. O sea, los hijos, los papás, los hermanos, ¿no? X, ¿no? O sea, y cómo eso los motiva. O sea, de hecho hay unos diálogos en la película donde dice, no, pues es que ahora que regrese quiero ver a mi tía o mi sitio. O sea, comentarios así donde dices, ajá, güey. O sea, cómo hay personas que te alientan a poder salir adelante, güey. Poder seguir, avanzar y tratar de soñar. Y lo peculiar, muchos jóvenes, güey. O sea, jóvenes, te estoy hablando entre 18 años a 25 años, güey. Mucho joven, güey, que iba en ese avión, güey. Mucho joven. Entonces, pues es triste la historia, cómo fue todo este proceso. Porque la película lo que te adentra primero es de dónde vienen estos jóvenes, güey. Como que te contextualizan todo este ambiente familiar para que obviamente cinematográficamente te empapes y le tengas empatía a estos jóvenes. Y entonces ya todo esto se desarrolla alrededor de la trama de cómo estos jóvenes, güey, teniendo una vida común, corriente, sin nada
otra forma, o sea, nada espectacular, porque no eran ni gente de los medios, no era gente famosa, sino eran personas comunes. Cómo le sucede eso, y también, o sea, cómo a raíz de eso, también los medios muy vorazmente, güey, o sea, yendo por la nota, pero sin pensar en lo que ellos sufrieron realmente, güey, ¿sí me entiendes? O sea, todo este proceso, hubo hasta medios donde criticaron la forma en que, pues, cómo hicieron este tema de, pues, canibalismo, pero, pues, entiendes y te vuelves empático. Yo sé que es duro, güey. O sea, yo no sé qué habrán pensado, por decir, los familiares de las personas que se comieron, güey, ¿sí me entiendes? O sea, no sé qué habrán pensado, güey. Pero yo supongo que hasta cierta manera entendieron, o sea, entiendes una lógica, güey. Porque sí, pues, te fuiste a los extremos, pero también su situación era muy extrema. Y ahí comentaba uno de los sobrevivientes, decía, es que cómo, o sea, ponte a pensar, ellos no decidieron que te los comieras y cuestiones así. Las sí, güey, pero ¿quién se ha puesto a pensar en yo que estoy decidiendo que quiero vivir, güey? Exactamente. O sea, ¿dónde está también el que yo quiero sobrevivir? Y hubo gente que se opuso, o sea, se oponía a hacer eso, pero pues ya llegó un momento en donde, o sea, entendías, iban una semana y medio, pues, no querías, güey. Pero ya cuando ya iban 15, 20 días, güey, donde ya no había comida, o sea, ya no había ninguna reserva de comida, pues, ¿qué haces? Pues más que llegar a esos, recorrer esos extremos, güey. Pero sí es una película, tío, que a mí me dejó mucha reflexión, porque yo sí decía, güey, o sea, sí están pinches sentimientos muy encontrados. Y yo me ponía como que a mí me hubiera sucedido, o sea, ¿qué hubiera hecho yo, güey? ¿Sí me entiendes? Y sí, güey, o sea, la neta, se escucha crudo, pero yo siento que yo hubiera llegado a esos extremos, güey. ¿Sí me entiendes? Más porque dices, bueno, güey, o sea, cuando lo ves fríamente dices, estas personas ya fallecieron, güey. Ya no hay más, estamos en un lugar donde, o sea, en un lugar donde no hay Oxxos, donde no hay, ¿sí me entiendes? O sea, otro lugar donde no hay Oxxos. Sí, güey, no, o sea, donde no hay, o sea, no tienes pues una salida, güey, que tú ya conoces, güey. No hay letreros que dicen sí, manantiales, sí, 15 kilómetros. Exacto, o sea, es un lugar donde pues no hay nada. No hay López Obrador, no hay nada, güey. No, güey, pero es que sí, fíjate, güey, yo no la he visto, güey. Cabrón, pinche micro, no es de acá, güey. Yo no la he visto, güey. Ajá. Pero más o menos porque ha estado muy en tendencia la historia de pues, unos güeyes que se comen a su amigo en la montaña, güey. La película El secreto en la montaña, güey, donde se comen a su amigo, güey. Ajá. Pero también ahorita que le estaban platicando, güey, con estos dos güeyes que están acá en la producción, bien atentos, pues sí me pongo a pensar, güey.